a nightmare. You and me. Rock me, baby. Okay, let's go. Las coplas por la muerte de su padre, también citadas como coplas a la muerte del maestre Don Rodrigo, o simplemente las coplas de Jorge Manrique. Son una elegía escrita por Jorge Manrique en la muerte de su padre, el maestre de Santiago Rodrigo Manrique, escrita al menos una parte con posterioridad al 11 de noviembre de 1476. Fecha de la muerte de Rodrigo Manrique, constituye una de las obras capitales de la literatura española. Esta obra pertenece al género poético de la elegía funeral medieval o planto y es una reflexión sobre la vida, la fama, la fortuna y la muerte con resignación cristiana. Se inspira en los precedentes clásicos y medievales del género y el Eclesiastés, pero también contiene alusiones a la entonces historia reciente de Castilla e incluso a sucesos en los que pudo estar presente el propio autor. El primer problema que plantea las coplas es el de la fecha de composición. Aunque es lógico pensar que fueron escritas con posterioridad al 11 de noviembre de 1476, fecha en que se sabe fallece Rodrigo Manrique, el caso es que hay investigadores que, basándose en la falta de articulación de algunas estrofas, creen que pudo haber coplas que ya tenía escritas con anterioridad, quizá entre 1460 y 1470, particularmente las 24 primeras, que son las más generales. También hubo probablemente alteración del orden estrófico por parte de quienes transcribieron los cancioneros del siglo XV y XVI. Así y todo, la intención del poeta y el profundo sentimiento de sus versos permanecen. Lo que hace al contenido, las coplas lamentan la muerte del padre del autor, remontándose desde la muerte como tema general a los ejemplos de muertes ilustres y finalmente a la muerte del personaje. El poeta, sin romper la unidad de tono, filosofa sobre la inestabilidad de la fortuna, la fugacidad del tiempo, las ilusiones humanas y el poder igualatorio de la muerte a lo largo de 40 estrofas llamadas coplas de pie quebrado o sextillas manriqueñas. Cada una de ellas es una sextilla doble y tiene, por tanto, 12 versos, de los que son octasílabos el primero, segundo, cuarto y quinto, y tetrasílabos tercero y sexto. Los tetrasílabos pueden ser en apariencia pentasílabos algunas veces, pero es cuando el verso anterior termina en aguda por la métrica ley de compensación. Se ensalza la figura del fallecido, junto con ataques más o menos directos a quienes han sido de una forma u otra enemigos del padre o de la familia Manrique. Así, personajes como don Álvaro de Luna, quien tantas desdichas trajo a esta familia, aparece en situaciones poco ventajosas. Este personaje aparece muerto. Lo mismo ocurre con la forma en la que es tratado el cambio social que se está sufriendo en España en esta época, donde se está produciendo un cambio entre dos mundos completamente diferentes. El mundo feudal, característico de la Edad Media, con sus 3 estamentos bien delimitados, está dejando paso al mundo renacentista, la Edad Moderna, en el que surgirá una nueva clase social, la burguesía, y en el que los 3 estamentos anteriores
ya no serán tan impermeables, sino que la posición de una persona puede verse alterada según el dinero que posea. Manrique también trata este tema en su poema, criticándolo con firmeza. Otros temas que aparecen en la obra son el paso inexorable del tiempo, la vida como camino, la vida como un río, la muerte que iguala a todos los hombres, sean ricos o pobres, la vanidad de las cosas mundanas, el asunto del ubisunt, donde están, para evidenciar la fugacidad de la vida. La descripción de don Rodrigo Manrique y el elogio de sus virtudes como excelente caballero y héroe de la cruzada contra los moros. Los tres tipos de vida, terrenal, de fama y eterna. El poema se compone de 40 coplas escritas en octosílabos con versos de pie quebrado, bajo la forma de doble sestilla de tercetos simétricos, en los que a 2 octosílabos sigue un verso corto, el pie quebrado, que puede ser tetrasílabo o pentasílabo si es posible hacer sinaflefa con el verso anterior o este finaliza en sílaba aguda. La doble cestilla mariqueña presenta la siguiente disposición de las rimas: A, B, C, A, B, C, D, E, F, D, E, F. Esta combinación métrica fue usada por primera vez, al parecer por Juan de Mena y algunos otros, como su mismo tío Diego Gómez Marinque, pero fue su sobrino Jorge quien la elevó a la máxima categoría. La primera parte, compuesta por las primeras 14 coplas, es una serie de generalizaciones filosóficas. Se trata más de un sermón filosófico acerca de lo que debemos y no debemos hacer que de una elegía propiamente dicha. Se caracteriza por la reflexión y las metáforas de la vida y de la muerte. Siguiendo la idea de San Agustín, fruto de su interpretación de las ideas platónicas de que esta vida está para usarla como medio para la ascensión al cielo y no para disfrutarla, así como por el uso de un yo poético en primera persona del plural que pretende inculcarnos y hacer sentir como nuestras las ideas que en el poema aparecen. Se da aquí una concreción de las cuestiones teóricas antes expresadas en ejemplos de la vida reciente, ejemplos conocidos por los potenciales lectores del poema, empleo de la interrogación retórica del ubisunt. Se usa para preguntar por personalidades y bienes ya desaparecidos. ¿Dónde están? Tópico medieval que caracteriza la segunda parte de las coplas, con mucha frecuencia, siempre en forma de pregunta retórica. ¿Qué se hicieron? ¿Cuál se para? Usualmente tras largas enumeraciones, para mostrar que todas las cosas de este mundo son, al final, perecederas, como la propia vida terrenal. Por último, una característica interesante es que, como pretexto para concretar sus ideas, ajusta cuentas con los enemigos del Padre, empleándolos como ejemplos de lo que no debe hacerse. Es la parte de las coplas que consiste en la elegía propiamente dicha, y donde por primera vez aparece el Padre, del que hasta entonces no habíamos oído hablar. Si antes aplicaba ejemplos de la historia reciente las cuestiones generales propuestas en la primera parte, ahora las va a concretar en Rodrigo de Manrique, alabando cómo en todo momento cumplió con lo que se nos ha dicho que debe hacerse en las dos partes anteriores del poema. Dentro de esta tercera parte, podemos hacer una segunda división. Consiste en un retrato de la vida del padre. El yo poético pasa a ser genérico. En estas coplas se ensalza al padre y a sus virtudes, haciendo hincapié en el hecho de que cumplió
como el que más con los deberes del estamento al que pertenecía, nobleza. Para tener derecho a la vida eterna, estos deberes consistían en la lucha contra el infiel. Un hecho curioso de esta parte es que su última copla, la 33, acaba con una coma, no un punto. Abarca desde la copla 34 hasta la última, la 40. Podría catalogarse como una suerte de obrita teatral, ya que Manrique cede el yo poético a diversos hablantes. La muerte que ensalzará al Padre, para que las alabanzas a éste no sean siempre puestas en boca de Manrique o su padre mismo, nos muestra cómo Rodrigo del Manrique cumple con su deber de morir bien y no oponerse a los designios divinos. Otra característica importantísima es la aparición de una tercera vida. La fama, idea fundamentalmente renacentista. La primera interpretación presentaría las coplas como un poema escrito única y exclusivamente para alabar, siendo una elegía hacia el difunto. Es decir, se alaba en el poema la nobleza a quienes siguen los valores cristianos. Su padre vivió de acuerdo con ello, y para Manrique su padre representaría la perfección, y al revés, al padre se le aplica todo aquello que Manrique considera bueno para ensalzar a su padre sobre el resto. En el poema, así pues, se canta la excelencia de don Rodrigo de Manrique en su forma de obrar. Se nos cuenta cómo lo perdió todo menos la honra, y cómo lo recuperó luchando contra los infieles. La forma que tiene el estamento de la nobleza de alcanzar la vida eterna es la defensa de su religión mediante la lucha contra el infiel. Además, se nos presenta al padre de Manrique como un caballero dotado de todas las virtudes cristianas que imaginarse pueda, en suma, un caballero modelo de su época. Esto se da incluso en el momento de su muerte, cuando tiene lo que en la época se llama un buen morir, es decir, afrontar la muerte con serenidad y valentía, ya que es el deseo de Dios. Es por todo lo antes citado que Rodrigo de Manrique se hace merecedor de la tercera vida que aparece en el poema, esa vida que constituye un rasgo puramente renacentista y que es la fama. La otra posible interpretación menos acepta no es sino el empleo de la historia reciente como un pretexto del que Manrique se sirve para alabar a su clan, a su nobleza, una nobleza que con el paso de la edad moderna se está desprestigiando, ya que empiezan a aparecer los burgueses y los nobles, que venidos al menos se ocupan de oficios no debidos, trabajo con las manos. Lo único ético para un noble de esta época eran las armas y la jurisprudencia, y eso que le gusta a Manrique. Así pues, los ejemplos negativos de los que se sirve no son sino sus enemigos, y los positivos sus aliados. Las conductas que critica son las de aquellos que al se oponen, y las que se alaba, las que se quienes son de su mismo parecer, reservando el lugar de honor a su propio padre. Manrique sugiere además que hay que buscar un sentido y utilidad en la vida y la necesidad de sobreponerse a la muerte de un ser querido.